El libro de Génesis, capítulo 12. El Señor le había dicho a Abraham: Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor, y adoró al Señor. Entonces Construyendo una relación. Cita el texto clave del tema de este día de hoy, que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así es. El matrimonio es de bendición para el hombre y para la mujer. Pero el matrimonio, esta relación matrimonial, debe construirse sobre bases sólidas, firmes y con trabajo continuo. Para que esto pueda ocurrir, en primer lugar, las personas, tanto el hombre como la mujer, deben tener una relación sana, una relación íntima, una relación verdadera con Dios, porque Él es nuestro creador y Él es nuestro guía. Cuando tenemos una relación sincera de intimidad con Dios, Él nos puede mostrar de qué manera podemos llevar nuestras relaciones de pareja,
de amigos, con los hermanos, con las demás personas. Para que un matrimonio pueda ser un matrimonio sólido, duradero, fructífero, es necesario que las bases de ese matrimonio estén fundamentadas en Cristo Jesús, que sea Dios la base de ese matrimonio y que los dos tengan su mirada puesta en Cristo Jesús. Ellos van a ir creciendo día a día con la ayuda del Señor. El Señor es quien va a guiar sus pasos, el Señor es quien va a corregir cualquier situación en el camino que ellos puedan presentar, alguna dificultad o algún inconveniente, diferencias, porque entre las parejas puede haber diferencias. El hombre y la mujer vienen de hogares con diferente tipo de educación, muchas veces hasta provienen de otras culturas y así en cierto sentido son varias las diferencias con las que la pareja muchas veces tiene que enfrentarse, pero es Dios quien los va a guiar y es Dios quien va a corregir en el camino todas esas series de cuestiones que puedan presentarse. Y finalmente el crecimiento lo da Dios mismo. Él es nuestro principio, nuestro final. Con Dios debemos comenzar, en Dios debemos fundamentar nuestras relaciones, nuestra vida, para que entonces pueda traer bendición a la relación, al hogar y por ende al matrimonio. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida. Que Dios es amor, Él quiere dar su perdón a los que vienen a Cristo Jesús, buscando más salvación. Usa mi vida, usa mi vida.
Dios prometió bendecir a Abraham y hacerlo grande. Pero había una condición: Abraham tenía que obedecer a Dios. Tendría que dejar su hogar y sus amigos y viajar a una tierra nueva donde Dios le prometió que construiría una gran nación a partir de la familia que le daría. El plan de Dios a través de esto era que Abraham fuera bendición a otros. Nuestro versículo de hoy en Génesis 12:3 dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. A través de la historia del Ad, los individuos y las naciones que bendijeron a los descendientes de Abraham fueron bendecidos por Dios. Aquellos que los persiguieron recibieron la maldición de Dios. Nuestro versículo de hoy en Génesis 12:3 dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Nos hemos reunido, Señor, para poder acercarnos a tu palabra, venir a ella y descubrir en esa palabra tuya, Señor, cuál es el plan que tú tienes para nosotros. Hemos estado hablando durante las semanas anteriores acerca de los diferentes aspectos de la relación de familia, particularmente enfocándolos desde cuál es el plan creacional de Dios para el hombre, para la mujer, para la relación de pareja. Y sabes, este tema de hoy tiene por lo menos dos grandes repercusiones. La primera de ellas asociado con lo que hemos visto a lo largo del mes, porque las familias son ciertamente un don de Dios para bendición de la sociedad. Cada familia es un don de Dios para la sociedad. Quizás no habías visto esa dinámica, pero Dios puso a las familias, Dios permitió que se formaran familias para poder bendecir a la sociedad, a la cultura donde esas familias están desarrollándose. Porque donde hay esos discípulos, donde hay creyentes en Jesucristo, ellos se convierten en una bendición para toda la sociedad. Pero también de forma coyuntural. La dinámica es un tanto distinta cuando tenemos que considerar que en este escenario en particular, donde nos toca vivir, ahí en este escenario, nosotros fuimos puestos también para ser sal, luz y bendición a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, esa dinámica general de ser bendición para la sociedad hoy puede alcanzar quizás dimensiones más amplias. Vamos a considerar algo de esto precisamente iniciando con la historia de Abraham. La historia de Abraham, porque en la historia de Abraham, realmente desde ahí empieza a perfilarse esta idea de ser bendición para el mundo, de cómo las familias van a ser bendecidas, y ahí es donde empieza la historia que también nos va a incluir, por supuesto, a nosotros. Ahora, posiblemente cuando empiezo a hablar de Abraham, la primera pregunta que viene a nuestra mente es: ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Esa es la historia de Israel, de un hombre hace como 45 siglos atrás. Tiene muchísimo tiempo esto. Hace como 45 siglos. ¿Qué tiene que ver eso con mi propia familia? Bueno, la realidad es que sí tienen muchas cosas que ver. Déjame usar un par de textos para poderlo ubicar. En la epístola de Pablo a los Gálatas dice así: sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Es decir, si tú eres creyente en Jesucristo, si tú has creído en Él, justamente tú eres también descendiente de Abraham. Porque no se trata de ser judío. Los que son los verdaderos hijos de Abraham, aquel hombre que en el 2500 antes de Cristo aproximadamente recibe una promesa de que a través de él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Él recibe esa promesa en aquella época y esa promesa ha ido pasando de generación en generación en generación hasta alcanzarnos a nosotros. De tal manera que si tú hoy has creído en Jesucristo, si tú eres un creyente, si tú crees que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida, entonces tú también eres un hijo de Abraham,
porque los hijos de Abraham no se trata de una cuestión genética, sino los descendientes de Abraham son aquellos que han creído. Ahora, quiero que veas este otro texto del libro de los Hechos, porque la promesa, esa promesa hecha a Abraham originalmente, no solamente era para él y para los judíos, porque el texto, más adelante lo vamos a ver, era para él y a través de él bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces quiero que veas esto, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llame. ¿Sabes? Dios un día te llamó a ti para que formes parte de su pueblo. Entonces puedo ver a partir de este texto que hay una especie de dinámica doble que ocurre a partir de este último texto, de Hechos capítulo 2:39. ¿Por qué? Porque esto muestra algo que es inclusivo, todas las familias de la tierra, una promesa que es para todas ellas, y al mismo tiempo es una promesa restringida a aquellos que son llamados por Dios. Suena curioso, pero incluye ambos elementos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Dice el apóstol Pablo explicándolo en la epístola a los Romanos. Pues porque no depende de que la gente se esfuerce y de que quiera, sino de que Dios ha tenido misericordia de nuestra vida. Fuimos llamados a formar parte de su pueblo, integrarnos a su familia como hijos suyos, justamente porque en su gracia, en su misericordia, Dios nos vio necesitados y nos llamó a que nosotros nos integrásemos adentro de su propia familia y entonces pudiésemos así experimentar gracia y bendición. Entonces, fuimos elegidos por gracia. La gracia de Dios es la que se ha mostrado sobre nuestras vidas y por esa gracia de Dios es que nosotros hoy formamos parte de su pueblo. Entonces, si pudiéramos seguir leyendo, continúa la epístola a los Efesios diciendo algo así. En Él, es decir, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Ni siquiera había nacido Abraham y sin embargo Dios ya había elegido tu nombre y había elegido tu familia para que un día tú también fueses receptor de esa promesa, para que en su presencia seamos santos, intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo, es decir, en un momento histórico donde Jesús viene y actúa a favor nuestro y obtiene la salvación para nosotros, entonces nosotros fuésemos adoptados como hijos suyos. ¿Por qué lo hizo? Dice el texto, según el beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿te das cuenta? Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya estabas en su mente, ya habías sido elegido, y en su momento Jesús murió por ti y por mí, para que tú fueses salvado, fueses integrado a su familia, y en ese momento histórico, de pronto Dios te llama para que ahora tú puedas responder a ese llamado y seas integrado así a su familia. ¿Sabes? Dios es el que ha hecho absolutamente todo eso. Ahora, ¿cómo ocurre esto para poder llegar hasta mí? Bueno, hay un paso, si puedo decirlo así, que va desde la promesa original, ¿sí?, a nuestra propia experiencia de fe. Porque la promesa original tiene que ver con lo que originalmente Dios le encargó, no solamente a Abraham, sino lo que Dios le encargó a Adán y a Abraham. Déjame usar esos dos términos, porque en ellos está representada realmente la humanidad. Entonces, hay una misión original a la que fueron llamados. Léela conmigo. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta? Ahí hay una misión que ya Dios diseñó
para cada uno de nosotros. Y no solamente es una misión, también tiene que ver con algo más. Vamos a un texto que va a agregar algo más acerca de esto. Ve este texto. Y les bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Entonces tenemos dos elementos justamente con estos. Tenemos una promesa y una bendición que desde el principio forman parte de todo este proceso. Ahora vamos a tomar esos dos elementos y tratar de ir viendo cómo aquellos elementos empiezan a formar parte no solamente de una promesa original dicha hace muchos siglos, sino cómo eso tiene que ver con mi propia experiencia de fe en el día de hoy. En primer lugar, lo primero que se le dijo a Abraham era que tenía que aprender a caminar por la fe. Sal de tu casa y de tu parentela, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre con ese llamado? Bueno, ahí ese caminar por la fe es también ir a donde Él quiere, a donde Dios nos llama, y eso nos lleva a hacernos familia de Él. De hecho, tú y yo, por la elección de Dios y el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas, cada creyente forma parte de la familia de Dios. Hemos sido llamados justamente a hacer eso, familia de Dios. Mira, alguien podría pensar que ese es un título muy grande y que cómo es que yo podría tomar ese título para mí. Pero yo no tomé ese título. Es lo que la Biblia dice, es lo que enseña, incluso en las mismas palabras de Jesús. Porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanas, mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Esa fue la enseñanza de Jesús. Nosotros nos hacemos familia de Dios justamente porque nosotros estamos participando de los proyectos a los cuales Dios en Cristo Jesús nos ha llamado. Ahora, ¿hacia dónde va eso? Porque de pronto alguien diría, ¿cómo es que voy a dejar mi casa, mi parentela, para ir al proyecto donde Dios me ha llamado? Déjame recordar el primero y más grande mandamiento, que se encuentra, por supuesto, en los evangelios, en las palabras de Jesús. Pero Jesús lo que hizo fue enseñar lo que la Biblia incluso ya decía. Por eso voy a ir en este caso al texto directamente de Deuteronomio 6:5, que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y entonces empezamos a caminar en la fe, porque Dios se convierte en lo principal en nuestras vidas. Ahora, no te preocupes, de pronto dices, oye, pero ¿cómo es que dejar mi padre y mi madre? Bueno, eso es lo que hizo Abraham y Dios lo bendijo. Y es lo que Dios pide también de cada uno de nosotros. Pero las mismas palabras de Jesús incluso van a decir, pero aquel que haya dejado casa, madre, etcétera, recibirá en este mundo mucho más. Y en el mundo venidero, aún mucho más de lo que ha dejado en este mundo. Entonces, este es, digamos, nuestro primer punto. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto de amar a Dios por sobre todas las cosas? Bueno, lo que hace entonces es que tengamos el enfoque correcto acerca de cómo es que caminamos en la fe. ¿Por qué? Porque caminar en la fe no se consiste en la práctica de algunos actos religiosos. Por supuesto que los incluye de alguna manera, pero los incluye esa práctica religiosa, es decir, el ir al templo, el orar, el leer la Biblia. Puede alguien considerarlos como actos religiosos, pero eso ocurre como un acto segundo a partir de mi relación para con Dios, a partir de que yo estoy enfocándome específicamente en esto. El enfoque correcto entonces es: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, leo la Biblia
para crecer en gracia y en conocimiento de Jesucristo. No leo la Biblia para ser más sabio simplemente. No asisto al templo para cumplir. Asisto a un templo, me congrego, estudio la Biblia para poder crecer en gracia y en el conocimiento de Dios. Sirvo con los dones que Dios me ha dado para que Dios sea glorificado, y eso me hace crecer en gracia y experimentar más de la presencia de Dios en mi propia vida. Entonces, el enfoque correcto está justamente en esto, no en hacer cosas, sino en crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver, todo este asunto tiene que ver justamente con la idea de caminar por la fe. Luego, en el mismo texto que era la promesa original dada a Abraham, dice: y serás bendecido. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios para ti y para mí, para cada uno de sus discípulos, es que su plan tiene que ver con bendecirnos, con que tú experimentes de su bendición. Dios quiere bendecirte. Mira, la razón por la que Dios se encuentra contigo, por la que te llama, no es simplemente para llamarte a cuentas. ¿Sabes? Esa es una versión equivocada de que ha generado nuestra propia cultura, de un Dios que te va a jalar las orejas. Eso no es lo que la Biblia enseña. Dios se acercó a nosotros para bendecirnos. Es cierto, en algunas ocasiones nuestro caminar ha estado equivocado, y lo que Dios hace es tomarnos y regresarnos al proyecto de bendición al cual Él quiere que estemos. Eso puede en algún momento causarnos cierto dolor, pero hubiese sido mucho más doloroso para ti dejarte, que Dios te dejara en ese camino de perdición. Eso hubiera sido mucho más doloroso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios te tiene que tomar, va a doler un poco, te va a tomar y te va a colocar en el camino de bendición donde Él quiere que tú estés, pero ese cambio a veces te va a doler un poco. Pero sabes, hubiese sido dejarte ahí, en ese camino que iba hacia abajo, hacia la perdición. Eso hubiera sido mucho más doloroso para ti. Así es que el plan de Dios tiene que ver con bendecirnos. Dios es lo que quiere hacer para con cada uno de nosotros. Entonces, ve lo que dicen las Escrituras acerca de cómo Dios lo va a hacer. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso es lo que Dios le dijo originalmente a Abraham. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? En ese fragmento hay por lo menos 4 formas de cómo Dios quiere bendecirnos. Número 1, lo primero que Dios quiere hacer es, dice, hacer de ti una nación grande. Oye, pero si soy yo solo. De hecho, Abraham era solo. Pero sí, el concepto de nación no tiene que ver nada más con que tú, con una sola persona, sino que el proyecto de Dios es mucho más amplio. Entonces, a través de ti, Dios quiere hacer cosas grandes en tu propio país, en el entorno donde tú estás, a través de ti. Quiero que consideres de esos personajes célebres, ¿sí? Cada uno de nosotros podríamos tener en la historia, en nuestra historia nacional, cierto número de personajes célebres. Muchos de ellos, dependiendo a veces cuál sea nuestra identidad, algunos dirían, pues es este o es este otro. Muchos de ellos, como personas, llegaron a generar cambios importantísimos en su propio país. Y no solamente en su país, sino incluso cambios que han afectado incluso al mundo completo. Entonces, déjame poner uno de ellos. Voy a usar ejemplos que no tengan que ver incluso con México, para que nadie se nos conflictúe por cierta identidad política o social, ¿no? Déjame usar un ejemplo distinto. Abraham Lincoln, en Estados Unidos, fue un personaje importantísimo, ¿sí? Hace algunos siglos. Martin Luther King, también en los Estados Unidos, un personaje importantísimo. Y hasta partes de sus discursos de pronto se siguen repitiendo. Anoche tuve un sueño, y empieza el discurso de Martin Luther King. Podríamos hablar de Nelson Mandela en Sudáfrica,
Y así podríamos de pronto seguir mencionando nombres. Quise usar solamente ahorita algunos ejemplos amplios, pero podría referirse a ejemplos también locales en México y en nuestra cultura, ¿no? Entonces podríamos mencionar muchos otros, pero esa es parte de lo que Dios quiere hacer para bendecirte, tomar tu vida para que tu nación incluso sea y experimente bendición, sea una nación grande y experimente bendición. Dice además, te bendeciré explícitamente a ti, no solamente que a través de ti un pueblo sea bendecido, sino tú mismo seas bendecido. Sabes, Dios se alinea con nosotros para que nosotros podamos experimentar, y aún agrega algo más, dice, engrandeceré tu nombre. El texto refiere precisamente a que un hombre, una mujer que vive bajo el designio de Dios, que está caminando en sus propósitos, porque acuérdate, el primer punto era caminar por la fe, y cuando esa persona empieza a caminar por la fe, el nombre de esa persona es engrandecido de muy diversas formas. A veces puede ser solamente en el terreno de lo local, su familia, y será bendecido y tendrá un nombre que es recordado de una forma agradable por su propia familia. Pero también puede ser en un nivel mucho más amplio. Déjame recordar una de esas heroínas en la Biblia, de las cuales luego poco hablamos, como que siempre nos enfocamos más en los varones. Pero el papel de Esther en la Biblia no solamente habla de fe, sino, si pudiéramos decirlo así, es una heroína de carácter nacional, porque tiene que ver con la liberación incluso de su propio pueblo. Débora, otro ejemplo de una mujer que juega un papel importantísimo. Entonces, por supuesto, en aquella época, dices, ¿quién no quisiera que sus hijas sean como Esther o como Débora? Por el papel protagónico que desarrollaron para hacerlo. Sin embargo, fueron mujeres en este caso que caminaron también en la fe, y al caminar por la fe, Dios también les bendijo. Una cosa más, porque el texto también menciona al final esa forma explícita de cómo Dios se alinea a favor nuestro. Bendeciré a los que te bendigan. Dios hace eso. De hecho, está también la contraparte en el mismo texto. Maldeciré a los que te maldigan. ¿Sabes? Dios tiene un cuidado especial para su pueblo. Y aun cuando en algunas ocasiones nos toca, tenemos la bendición incluso a veces de sufrir por causa del Evangelio, y en algunas ocasiones también nos toca experimentar los problemas de la sociedad e incluso predicar y vivir de acuerdo con el plan de Dios. A veces nos genera uno que otro adversario y podemos enfrentar los daños que ellos causan a nuestras vidas. A pesar de ello, yo te puedo decir, al final de la historia, el destino de unos y de otros es totalmente distinto. Algunos de ellos, la Escritura dice, borraré su nombre y no será nada. Mientras que de los otros, por lo menos dice, y es algo grandioso, estoy diciéndolo así con cierto eufemismo de por lo menos, porque de verdad que es grandioso, dice, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Así es que, ¿qué más puede alguien esperar? Más allá de que sus nombres mismos quedan inscritos en el libro de la vida. Ahora, esa promesa original también tiene que ver con algo más. Que podamos ser bendición para otras personas, para la gente que está ahí en el derredor nuestro. Ser bendecidos y ser bendición. De hecho, esto entraña en sí mismo un gran compromiso. Porque Dios te bendice. Dios bendijo a Abraham. Y Dios nos bendice a cada uno de nosotros para a través de nosotros bendecir a otras personas. De esa forma nosotros nos hacemos parte de los propósitos de Dios. Porque el plan de Dios es justamente que
tu vida sea de bendición para otras personas. Entonces, así nuestra vida debe de servir como un medio a través de los cuales Dios va a bendecir a las personas que están a nuestro derredor. La gente que está a tu derredor debe de poder experimentar parte de la bendición de Dios justamente porque tú estás ahí. Veamos esto un poco en dos partes. En primer lugar, tú serás bendición. Serás bendición son las personas buenas, justas, siempre son una bendición. ¿Quién no quiere vivir con una persona honrada? Pero si tiene fama de mal hablado, de mentiroso, de engañador, te diré que aunque algunos pueden resultar beneficiados temporalmente de ello, en el mejor de los casos, la verdad es que la gente incluso se avergüenza a veces hasta de ser amigos suyos. Porque nadie quiere vivir con un tramposo. Eventualmente hay quienes se benefician y hacen como que no les importa. Pero cuando llegan los momentos difíciles, cuando la gente es confrontada y demás, ¿quién quiere ser amigo de ellos? Y se dan cuenta obviamente que de verdad no tenía amigos, tenía gente que estaba interesada y que se estaba beneficiando de ellos. En cambio, las personas buenas, la Biblia dice justas, son personas que siempre son una bendición. De esa misma manera, como un individuo, o como ocurre en la vida, en lo individual, también ocurre con las familias. Las familias son bendición cuando viven de tal modo que su estilo de vida refleja que la presencia de Dios está en ellos. Y son una bendición incluso hasta para la familia extendida. Déjame explicar por qué. En todas las familias, como familias extendidas, todas las familias extendidas siempre tienen dificultades, problemas, etc. Pero hay esas familias donde la fe prevalece. Y en esas familias donde la fe prevalece, ellos se convierten en esos puntos importantes de estabilidad, incluso dentro del escenario familiar. ¿Por qué? Porque ellos son los que no tienen problemas. Porque pueden tener incluso pocos recursos, pero viven en paz. Porque atraviesan dificultades y ves cómo poco a poco se van levantando. Porque hay enfermedades y se apoyan mutuamente. Es más, se convierten en ese lugar donde de pronto mi pariente se peleó con la esposa y sabe que hay un lugar donde pueden llegar a dejar a los hijos y tener cierta seguridad, que alguien los puede cuidar. Entonces, hay muchas formas distintas de cómo esas familias que están viviendo en la fe, de cómo esas familias que están caminando por la fe. Acuérdate que ese fue nuestro primer punto, el caminar por la fe, el caminar en ese proyecto de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces se convierten en puntos de bendición justamente, o espacios de bendición, espacios de gracia en medio de otras familias. Número 2, a través de ti, dice también el texto, serán bendecidas las familias de la tierra. No solamente es en ese núcleo donde ya estás, sino también de formas más amplias. Una fe obediente pasa la promesa de una generación a otra generación. Hay un caso típico, diríamos, en el Nuevo Testamento. El caso de un joven discípulo de Pablo llamado Timoteo. Es el caso más típico y más fácil de poder ubicar en la Biblia acerca de cómo esto ocurre. Es la fe no fingida que habitó primero en tu abuela, luego en tu madre y ahora en ti, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Se trata de una fe genuina que pasa de una generación a otra generación y a otra generación. Y cuando llega a Timoteo, esa fe no fingida, ahora él se convierte en un ministro de Jesucristo, que va a servir a muchísima más gente. Seguramente la mamá y la abuela, al tener ese tipo de fe, también lo hacían, solo que las condiciones sociales y religiosas de su época tenían las mujeres ciertas limitantes
que probablemente mucho de sus ayudas, mucho de su trabajo se quedó en el ámbito de lo doméstico, ¿sí? Pero una fe no fingida pasa de una generación a otra. Ahora, estoy usando un ejemplo típico en el Nuevo Testamento para hablar de este caso, donde podemos hablar de una generación biológica, pero no necesariamente tiene que ser una generación biológica. Porque una fe que puede pasar de una generación a otra, estamos hablando de fe, no de genes, sino de fe. Un discípulo que vive en el camino del Señor puede transmitir su fe a las siguientes generaciones. ¿Sabes? A veces son maestros de escuela dominical. No tienen niños, pero están transmitiendo la fe de una generación a otra generación. Y aprovechan incluso esa condición de no tener niños, porque les da ciertas libertades en cuanto a tiempo, incluso hasta presupuesto, porque los que son padres saben que de pronto llega la temporada escolar, y no sé cómo va a ser, por cierto, este año nuestra temporada escolar, pero llega la temporada escolar y hay que comprar útiles, hay que otra vez uniformes, mochilas, etcétera. Bueno, precisamente el que tiene el mismo recurso económico, pero que no tiene hijos, llega a ocupar incluso esos recursos de tiempo, económicos, etcétera, hasta anímicos, para poder ser bendición a otra persona y transmitir intencionalmente la fe de una generación a otra y a otra generación. Y se puede multiplicar espiritualmente de una forma mucho más amplia. A veces incluso los padres estamos tan ocupados cuando teníamos niños pequeños, tan ocupados entre el trabajo y atender niños que no nos daba mucho más tiempo. Pero hay una forma de cómo hacerlo. Ahora, las familias influyen con el Evangelio entonces en cada barrio, constituyéndose incluso en pequeñas iglesias caseras. De hecho, el Nuevo Testamento da muchos ejemplos de estos. Filemón, Pablo le escribe diciéndole a Filemón, dice: saludos a la iglesia que está en tu casa. Y no es que son templos, son lugares de reunión, son casas donde se vive la palabra, se estudia, posiblemente invitan a algunos amigos, algunos habilitan una parte del patio, otros tienen ahí una sala donde ya acondicionaron para poder recibir a familiares o amigos, gente del mismo barrio, en la misma colonia, y entonces esos se convierten en espacios de bendición también para otras personas. En todas las colonias, en todos los barrios, hace falta que eso pueda alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando tengamos un templo, al final de cuentas, un templo no puede satisfacer todas las necesidades que hay de atención pastoral, acompañamiento, consejería. Entonces, un pastor incluso no puede atender, por mejor pastor que sea, no puede atender eso. De hecho, un pastor en lo común, si pudiéramos decirlo así, eso hay muchísimos estudios acerca de lo que voy a decir, en lo común un pastor puede atender a 40, 50 personas. No más. De ahí en adelante tiene que pensarse en un equipo pastoral, si quieres hacerlo. Ahora, como no existen siempre esas condiciones, lo que sí podemos hacer es donde cada iglesia, cada familia se constituye en pequeños grupos para poder atender y ministrar a más personas. Algunos de ellos incluso posiblemente nunca van a ir a un templo. Hoy incluso a través de las redes sociales estamos haciendo algo de todo eso, de cómo poder generar contenidos que ayudan a las iglesias, pero no estamos buscando suplir con las redes sociales a las iglesias. Las iglesias locales tienen un papel importante que hacer. Solamente estamos en este momento contribuyendo, generando contenidos, y si Dios lo permite seguiremos haciéndolo, generando contenidos para las iglesias, para apoyo de ellas mismas, pero no se trata de sustituirlo. Ahora, déjame resumir más o menos esto. Un miembro de la familia es usado para ser instrumento de bendición en una casa. No importa quién es. Si la mamá es la que es creyente, pues la mamá empezará la labor ahí. Si es uno de los hijos, será uno de los hijos. Si es el padre, adelante. Quien empiece. La promesa es
a través de ti bendeciré a todas las familias. Entonces, si ese papel te ha tocado a ti, hazlo. Ahora, ¿qué más ocurre a partir de ello? No solamente es a ti, sino también una familia de discípulos entonces es usada para hacer bendición en el barrio donde está. Entonces, si hay una familia que es creyente, posiblemente una sola persona no tenga la posibilidad, a veces sí, pero no siempre ocurre, pero una sola familia, una sola persona en la casa posiblemente no, pero cuando se trata de un pequeño grupo de creyentes, una pequeña familia, si puedo decirlo, aunque esa pequeña familia sean dos, no necesitan ser muchos más, ya ahí hay una familia. Entonces esa familia entonces se puede constituir en un espacio de bendición para la gente que está en su derredor. Vamos hacia la parte final de esto. Mayordomos de Dios. Dios nos llamó también a ser mayordomos. Y eso nos involucra como familia. Y nos involucramos como familia para poder bendecir y generar proyectos hacia la gente que está en el derredor nuestros. Proyectos que les van a ayudar y que van a contribuir para sus vidas, por supuesto. Entonces, hacemos uso incluso de los recursos y de los dones que Dios ha puesto en cada familia para bendecir a nuestra comunidad. Déjame usar, voy a usar brevemente un ejemplo histórico, un ejemplo de la familia, no mía, pero de mi esposa, y que me tocó verlo. Mi suegro fue anciano de iglesia, él ya falleció hace muchos años, hace como más de 30 años falleció él, pero él fue anciano de iglesia. Y de pronto el templo donde nos congregábamos en aquella época, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, empezó a construir el templo. Y él participaba en la construcción. Y sabes, me daba mucho gusto, de verdad, cómo él podía hacer uso de los recursos que no solamente eran propios, sino incluso los de la familia. Había recursos que eran propios, por supuesto, y que él los disponía de manera personal, pero había otros donde de pronto él, me acuerdo un día llega a la casa y dice, oye, me hacen falta unas láminas. Se llevó las láminas y después un poco de grava y algo de arena y varilla, porque si lo teníamos ahí, él se sentía con la confianza de que podíamos contribuir como familias a la construcción de aquel templo. Y yo lo he observado en muchas cosas distintas. Ese es algo histórico, pero déjame usar, por ejemplo, hoy en día algo distinto. Muchos de los hermanos que están hoy en día transmitiendo en cultos como este, realmente lo hacen con su pequeño núcleo familiar. ¿Sabes? Me ha tocado ver pastores que la persona que está ahí atrás en la computadora es uno de sus hijos, una de sus hijas. Me ha tocado verlo, yo mismo, uno de mis hijos está aquí atrás, mientras que otro hijo a lo mejor me apoya económicamente con algunos recursos. Y eso mismo ocurre, ¿por qué? Porque nos organizamos de alguna manera como familia, incluso más que organizarnos, simplemente si profesamos la misma fe, nos apoyamos mutuamente para poder hacerlo. Entonces, eso es lo que hace una familia. Empezamos a usar los recursos que Dios nos ha dado para poder bendecir a nuestra comunidad. Ahora, ¿cuántas formas hay acerca de esto? Son ilimitadas. Es ilimitada la cantidad de formas en cómo lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque cada familia tiene recursos y dones distintos. Hay familias que de pronto tienen la capacidad de cantar, de tocar instrumentos. Me ha tocado ver a familias completas que están tocando instrumentos y los ponen en línea y los transmiten, ¿sí? Nosotros mismos en este culto, por ejemplo, somos bendecidos por el trabajo de distintos hermanos nuestros, de Joel, déjame nada más hablar del terreno de la música, de Joel, de Jonathan, de Benjamín, gente que está haciendo música, la comparte, me mandan la pista, lo agrego en un video, Joel a veces nos lo manda ya incluso completo, en fin, más de una forma de cómo colaboramos, ¿sabes? Pero eso es lo que él puede hacer. Tal vez tu papel sea de servir de acompañamiento, de consejería, de proveer alimentos, quizás algo de ropa, alguien que haga los mandados,
hay muchas formas de cómo nosotros nos hacemos mayordomos de Dios para poder bendecir a nuestra comunidad. Entonces, esta es parte del proyecto de Dios. Dios nos puso como familias de discípulos en una determinada comunidad para que en esa comunidad nosotros seamos bendición para ellos. ¿Qué te parece si ahora oramos y pedimos que sea Dios el que nos conduzca? Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú haces. Porque como familias nos has puesto en un lugar específico para poder ser instrumentos de bendición para ti. Para que siendo mayordomos tuyos, usando los recursos, los talentos, los dones que tú nos has dado, Señor, podamos usarlos para que otras personas sean bendecidas. Algunos los usaremos en la educación, en la capacitación, otros quizás en labor social, en la evangelización, Señor, en la adoración. Hay tantas formas distintas de cómo podemos servirte, pero creemos que eres tú, Señor, el que nos ha puesto ahí para poder ser bendición a otras personas. Usa nuestra vida y la vida de nuestras familias para que respondiendo, Señor, a ese llamado tuyo podamos ser un instrumento tuyo y ser así un medio a través del cual las personas a nuestro alrededor puedan experimentar de tu bendición. Te lo pedimos, Señor nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiere Jesús que yo brille cual rayo de alba luz, en medio de las tinieblas reflejaré a Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. Quiere Jesús que yo muestre a todos su bondad, para que el mundo contemple mi gran felicidad. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. A mi Jesús yo le pido me libre del pecar, y al reflejar sus bondades así podré brillar. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. Brillar en las tinieblas cual rayo de alba luz, como brilló aquí en el mundo mi Salvador Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.